Los capítulos de este audiolibro tendrán de fondo, en todos los casos de video, hermosas imágenes de paisajes terrestres que nos alinean con la tierra y con nuestra propia esencia, evitando que bajemos nuestra frecuencia vibratoria con la información que se provee en audio, pero que será relevante para todos al final. Es la madrugada del 21 de agosto de 2025 y en este momento son las 2:33 de la mañana, prácticamente una hora antes de lo que suelo levantarme diariamente. Desde hace muchos años me levanto diariamente a esta hora. Una fuerza poderosa me despierta a las 3:33 de la mañana. 3:15, 3:20, 3:33 y algunos días que estoy un poco más cansado, algunos minutos después. Pero en el día de hoy me caí de la cama, como decimos normalmente, antes, cercano a las 2 de la mañana, cuando muchas cosas que había elaborado mentalmente durante el día me daban vueltas en la cabeza entre sueños y realidades racionales, algo medio raro, ese espacio que tenemos entre la vigilia y el sueño, que es en general muy poderoso. Ese espacio que muchos grandes maestros espirituales hablan como o explican como la conexión entre el cielo y la tierra, entre nosotros y el universo. Pero levantado por una fuerza poderosa, luego de sacarme el abrigo de la cama, me dirijo a la cocina y me encuentro con que enciendo la luz, comienzo a prepararme un té, pero mirando para arriba me encuentro con una imagen que me hace repensar qué es lo que estoy haciendo. Mi reloj marcaba las 2:10 de la mañana, casi en punto porque el minutero estaba en el 12, otro número que generalmente me rechina, porque el 12 tiene que ver, a mi entender, con aquel cambio que muchos oscuros hicieron de nuestro calendario, cambiando el calendario anterior de 13 meses para un calendario actual gregoriano de 12 meses y absolutamente todo en la historia, inclusive hasta la historia sagrada para algunos, la historia de Jesús y sus 12 discípulos,
pero que de todos modos suman 13. Muchos dicen que en breve veremos restaurado aquel calendario lunar mucho más poderoso y acertado de 13 meses, que es muy interesante y que ya está inclusive registrado dentro de las normas ISO. Tal vez volvamos a ese calendario bien interesante. Pero eso será tema de otro día. Hoy continuaremos adelante porque el reloj marcaba las 2:10, las 2:02 de la mañana, casi en punto con las 12. Pero esto me hizo pensar en la absoluta dualidad. 2 y 2, el 22, el 2 y el 2, ambas agujas estaban en el 2. La dualidad, todo esto de lo que vamos a hablar y que va a ser prolongado y profundo sin lugar a dudas, tiene que ver con la dualidad en la que los oscuros nos metieron muchísimo tiempo atrás. Y la grabación paró justo en 5 minutos y 33 segundos. ¡Wow! El 5 y el 33. ¿Por qué? No descuides la numerología, que siempre es muy poderosa. El 5 y el 33. 5 de un lado, 33 del otro, que para mí es una cifra importante, puesto que en dualidad suma 6 y 5 más 6 es 11, otro número muy poderoso. El primer número maestro, 11, luego 22, el referido a la dualidad, como les decíamos, y después el 33, un poderosísimo número maestro. Pero ya veremos que en toda esta historia, luego deberemos conectar los puntos, como decía una interesantísima documental que yo veía, conectando los puntos, como decía también Steve Jobs tiempo atrás en un fantástico discurso. Si no conectamos los puntos, no entendemos nada de nuestra vida. Sin lugar a dudas, desde la luna del 10 y 11 de agosto, una fantástica luna que tuve la oportunidad de ver luego del atardecer, pero que astrológicamente remueve muchas cosas. Estoy en un periodo de sacudones, en un periodo tumultuoso, si quieren llamarlo así, y me desvelo sin tener claro si ese desvelar tiene que ver con, miren lo que les digo, con la caída del velo y entender muchas cosas más, o simplemente con despertarse en la madrugada. Pero a mí me suena mucho más a la caída del velo, el desvelarse, la caída del velo que siempre me ocurre en estas horas de la madrugada desde tiempos inmemoriales. Recuerdo que muchísimos años atrás, difícil precisar cuántos, ya me desvelaba viviendo en una hermosa casa en el Parque de los Aliados, donde yo tenía la posibilidad de irme a un altillo, a un ex cuarto de servicio que tenía esa casa en la azotea, y recluirme ahí en las madrugadas
para meditar, para entender cosas que me venían a la cabeza en estos horarios. Muchísimos años después me daba cuenta que es un momento importante que en la tradición hindú le llaman el Brahma Muhurta. Tal vez también tenga que ver un desfile de planetas que se está dando en agosto, si lo vemos desde el lugar de la astrología, ciencia nada despreciable, que muchos se preocupan en denostar. Pero una alineación que dicen que comenzó en la madrugada del 19 de agosto, con la Luna girando en paralelo a Mercurio, Venus, Júpiter, Urano, Saturno y Neptuno. Algo raro, diferente, pero que concluirá exactamente hoy, 21 de agosto. Algo interesante para tener en cuenta. Pero profundicemos un poco sobre el Brahma Muhurta, algo que yo encontré luego de que en una orden esotérica de origen oscuro, en la que yo me encontraba para entender el sistema de esa orden, me dijeran lo peligroso que era, entre comillas, despertarse a esa hora de la madrugada, donde había espíritus oscuros que movían a la gente y nada más lejano de eso. Por eso esas órdenes que son oscuras en esencia, que vienen desde el Reino Unido y Francia, de las grandes manipulaciones de estos dos países, no significa que la gente involucrada en esas órdenes sea oscura para nada, sino que tal vez, como yo, quiere entender cuál es la base de toda esa manipulación que realizan. Pero volvamos a la explicación del Brahma Muhurta, que en la India es considerado un periodo sagrado, aproximadamente 1 hora y media antes del amanecer, considerado ideal para prácticas espirituales como la meditación, el yoga o la oración. Pero se cree que la mente está calma y la energía divina es más fuerte en esos momentos. Pero profundicemos sobre Brahma, que en el hinduismo es una de las deidades principales de la Trimurti, junto con Vishnu y Shiva. Es conocido como el creador, el que da origen al universo y todo lo que existe. Se le representa con 4 cabezas, simbolizando obviamente su capacidad de ver en todas las direcciones y su conocimiento infinito. A menudo se lo muestra sentado en un loto que emerge del ombligo de Vishnu, sosteniendo un libro, los Vedas, un rosario, un recipiente de agua. Tomen nota de esto porque ya hablaremos en otras oportunidades del agua, y un cetro que representan la sabiduría
espiritualidad, pureza y poder. Aunque es una figura central, no es tan ampliamente adorado como Vishnu o Shiva, según lo que yo vi en mis pasajes por la India. Su rol se considera tal vez más simbólico, ya que la creación es vista como un evento prácticamente único. En el contexto del Brahma Muhurta, su nombre refleja la conexión con la creación y la claridad espiritual de este momento antes del amanecer, como decíamos antes. Pero profundicemos un poco más en el simbolismo y el papel de Brahma en las escrituras hindúes. Brahma, como el creador, simboliza el principio de la existencia. Miren lo que les digo, la chispa inicial que da forma al cosmos, casi nada. Son 4 cabezas, no solo representan la omnisciencia, sino también los 4 Vedas, el Rig Veda, el Yajurveda, el Samaveda y el Atharvaveda, que son las bases del conocimiento espiritual en el hinduismo. Cada cabeza recita uno de estos textos sagrados, subrayando su rol como fuente de sabiduría divina que se expresa en las escrituras como el Mahabharata y los Puranas. Brahma aparece en todos los mitos clave. Por ejemplo, en el Brahma Purana se narra cómo crea el universo bajo la voluntad de la energía suprema, a menudo asociada con el Brahman, la realidad última más allá de las formas. Pero démonos cuenta de todo lo que estamos hablando, que mucho tendrá que ver con lo que vamos a ver más adelante. Este trabajo se va a realizar así, en audio en general, para poder profundizar sobre todas estas cosas. Pero podríamos decir que su papel no es permanente. Los textos hindúes explican que el universo pasa por ciclos de creación, preservación y destrucción, y Brahma recrea el mundo al inicio de cada ciclo cósmico, conocido como un día de Brahma, que dura unos 4.620 millones de años terrestres. Un aspecto interesante en general es que pese a su importancia, Brahma tiene pocos templos dedicados a él, según lo vi en varias ciudades de la India, como el famoso indio templo de Pushkar en Rajasthan. Pero eso se debe a una leyenda en el Shiva Purana, donde Brahma es maldecido por Shiva o por la diosa Sarasvati, su consorte, limitando su adoración. Sarasvati, diosa del conocimiento, complementa a Brahma y juntos representan la unión de la creación y la sabiduría. Pero en el Brahma Muhurta su simbolismo cobra vida porque ese momento se considera puro y propicio para conectar con la energía creativa y la claridad
mental que Brahma encarna. En general, es como si en ese instante, miren lo que les digo, es como si en ese instante, antes del amanecer, el universo se alinea con la esencia creadora de Brahma. Y por eso yo tal vez utilizo estos desvelos de las 3 de la mañana, 3:15, 3:33, que son muy poderosos, despertándome en los últimos días, varios de ellos, a las 3:33 exactamente. Pero continuemos con este tema porque utilizo esos espacios para meditar profundamente entre media y una hora con regularidad. Recordemos que la visión de mi reloj de la cocina a las 2:10 de la mañana me hacía reflexionar sobre la absoluta dualidad de todo aquello que yo estaba analizando entre sueños, como siempre suelo analizar, en parte en el desvelo y en parte con datos provenientes de mis sueños.